Bueno, primero voy a compartir pantalla. Bueno, esto creo que ya lo había mencionado, esto también. Esto creo que quedó claro, ¿no? Esto, por las dudas lo repito, o quedó bien. El tema de las desigualdades en Rosenballón, ¿esto había quedado bien? ¿Se acuerdan las diferencias entre entre las desigualdades estructurales, ¿no? las que siempre existieron, entre, por ejemplo, profesionales, las diferencias intercategoriales, y las nuevas que aparecen, que son intracategoriales, ¿no? O sea, dentro de la misma categoría, que en principio es homogénea, ¿no? Como entre asalariados, aparecen nuevas desigualdades. Que eso efectivamente eso sería algo, en principio, relativamente novedoso, ¿no? Por ejemplo, entre asalariados, que unos son precarios y otros no lo son, ¿no? O sea, entre asalariados que sufren distintos tipos de desigualdad, ¿no? O sea, que son, por ejemplo, son igualmente, que están en la misma categoría, pero, bueno, por ejemplo, entre un trabajador, por ejemplo, entre trabajadores que en principio podrían ser, entre un trabajador como hablamos la otra vez, ¿no? Entre un trabajador de un comercio, ¿no? Y un trabajador de obrero, ¿no? En la construcción. En principio, entre esos dos trabajadores, uno podría pensar que no habría demasiada diferencia, o incluso que habría diferencias a favor del trabajador del comercio. Hoy por hoy, quizás incluso ocurre lo contrario, ¿no? Porque el trabajador de la construcción puede eventualmente estar protegido por un sindicato y por leyes laborales que lo protegen mucho más que un trabajador del comercio que está mucho más precarizado, que a veces que es informal, o que buena parte de su sueldo no está, no me gusta decir en blanco o en negro, como es informal, o sea, no está, por ejemplo, en el BPS, pero solo con el mínimo, que no tiene ciertos derechos, o sea, que en realidad tiene un arreglo informal con quien es su jefe, etcétera, ¿no? Con el empleador, exacto. O sea, no enfrenta situaciones iguales. Algunos están desocupados, otros tienen empleos precarios, otros se ubican en puestos subcalificados. Entonces hay como muchas diferencias entre trayectorias vitales, ¿no? Y además, algo que tal vez no dije en la clase, hay como cada vez más las investigaciones hacen énfasis en esto de las trayectorias vitales, ¿no? Que antes no se estudiaba tanto, ¿no? Antes se estudiaba mucho, sí, siempre se estudió, por supuesto, que tenía que ver como el origen, ¿no? O sea, el punto de partida, ¿no? Y cómo eso determinaba cómo determina, ¿no? Efectivamente, el punto de partida sigue siendo muy determinante en nuestras vidas, digamos, ¿no? Pero después hay otra serie de esto, ¿no? De trayectorias, otra serie de azares, que tienden, que pueden cambiar, no solo cambiar nuestra vida, y esto lo sabemos, que tienen que ver por supuesto, por ejemplo, con el casamiento, como decíamos en la clase, ¿no? El casamiento, las muertes, etcétera, las enfermedades, los cuidados y todo eso, pero que no afectan por igual, ¿no? O sea, que son azarosas, ¿no? Porque, bueno, todo eso que nos puede pasar a cualquiera le puede tener un accidente de tránsito, cualquiera se casa y se divorcia, a cualquiera le puede pasar que siendo joven se le muera sus padres, o sus padres, alguno de ellos tenga algún accidente, o una se tiene que hacer cargo, o tenga hijos discapacitados y tenga que hacer cargo. O sea, eso es azaroso. Pero la situación en la que está, cómo tiene que encarar eso, no es azaroso, ¿no? Entonces, eso le cambia la trayectoria de vida a las personas, ¿no? O sea, en general las mujeres son las que nos hacemos cargo de todo lo que tiene que ver con cuidados, pero por supuesto eso también depende
azarosamente del lugar donde nacemos, ¿no? O sea, el país en que estemos, porque bueno, hay países donde existe la posibilidad de que recibir del Estado una gran ayuda, un poco de ayuda o ninguna ayuda, ¿no? Entonces, esas diferencias tienen que ver con eso, ¿no? Con el azar de donde nacemos, y por supuesto también tiene que ver con el azar de la clase social en la cual nacemos y que, por otra parte, no pedimos nacer, ¿no? Bueno, las desigualdades dinámicas producen, como ya mencioné, exclusión, ausencia de pertenencia y desestabiliza la sociedad. Y esto, ¿por qué? Porque al estar las personas sometidas a esta incertidumbre, por ejemplo, al tener un empleo precario, también creo que lo mencioné, por ejemplo, las dificultades de una acción colectiva, las dificultades de acciones colectivas en general, no solo me refiero a lo que tiene que ver, por ejemplo, a nivel de sindicalismo, ¿no? De generar sindicatos, sino las acciones colectivas en general, ¿no? Por ejemplo, de autoayuda, de generar algún tipo de organización colectiva para solucionar problemas, eso, ¿no? La idea de un nosotros, ¿no? Que nos permita, por ejemplo, soluciones habitacionales comunes, la idea de solidarizarnos por la enfermedad o por lo que le pase a alguna persona de ese grupo, ¿no? ¿No? Algún problema que tenga concreto, es menor, porque no, es difícil que se generen redes de solidaridad en contextos de eso, de incertidumbre, de competencia en el mal sentido, ¿no? En el sentido de que, bueno, si esta persona se va, capaz que es mejor, porque entonces genera un puesto de trabajo libre, ¿no? Entonces hay menos posibilidad de que a mí me echen. O sea, genera como lo peor, digamos, en ese sentido, ¿no? Y como ya mencioné, bueno, todas estas desigualdades bueno, que mencioné en la clase presencial. Voy a ponerlo más grande, si se lo ve. Bueno, esto también ya lo mencioné, la diferencia entre lo que menciona este autor, que a mí me gusta tanto, Targon, que también bueno, hizo una pequeña introducción sobre estas diferencias, entre lo que él marca entre la diferencia y la desigualdad y por qué es importante, ¿no? Hacer énfasis en la diferencia cuando esta se considera algo injusto. Y acá lo que quería mencionar, y ahora voy a explicar por qué lo quiero mencionar, ¿no? Esto me lo salté la vez pasada porque, bueno, en realidad no tiene que ver estrictamente ni con los, no tiene que ver con los autores que estamos viendo, pero a mí me parecía como interesante, esto es como una especie de pie de página, ¿no? Pero seguro le suena el autor ¿no? Es un autor muy famoso, Amartya Sen, ganador del Premio Nobel de Economía, es un autor indio, de origen de la India, y bueno, y él además lo que hizo fue generar una enorme teoría, gran teoría o teorías, y una de las, yo diría, una de las tantas enormes contribuciones que hizo teóricas, fue todo lo que tiene que ver con tratar de estudiar el desarrollo humano desde otras perspectivas, ¿no? Porque había una concepción muy, si se quiere, muy limitada de lo que era el enfoque del desarrollo humano antes de Amartya Sen, ¿no? Entonces surge justamente un cuestionamiento a pensar solo en términos de, por ejemplo, de ingresos, ¿no? ¿no? Y incluye toda una concepción que tiene que ver con el tema de las capacidades, ¿no? Esto por supuesto lo pueden leer en Google, aparece Lo vimos en rápidamente. desarrollo. ¿Perdón? Que lo vimos en desarrollo qué año. Bueno, buenísimo. Él habla justamente de eso, de las capacidades, porque claro. Y toda esta teoría se ha ido como, bueno, expandiendo, ¿no? Y como, la tomó Naciones Unidas, ¿no? Lo ha tomado. Y él habla justamente de eso, que, por ejemplo, él vio hambruna, creo que en su pueblo donde creció, y no era por un tema económico, o sea, él lo que había era ese tema como esa falta de capacidad, o sea, no sé cómo fue el tema bien económico, pero él hacía énfasis en eso, ¿no? En que si alguien quería ser músico, bueno, que se pudiera desarrollar como músico,
de que si quisiera, yo qué sé, ser obrero, pero que se pudiera desarrollar como obrero, o sea, que quisiera aquello que se sintiera capaz, que tuviera la oportunidad, una agencia, ¿no? Sí. Sí. En la sociedad, Bueno, ¿no? Que qué se bueno, garantizara. no sabía que lo veían, me encanta. Bueno, perfecto. Básicamente, bueno, un poco a partir de que, bueno, acá es un resumen muy básico, ¿no? Lo que cuestiona fundamentalmente es el enfoque neoclásico convencional, que básicamente la pertenencia de la utilidad como criterio de evaluación del bienestar individual y la base de las comparaciones interpersonales, y la utilización del ingreso como métricas o como medida de la utilidad como espacio evaluativo en sí mismo, ¿no? Entonces, la diversidad humana y las distintas situaciones de partida generan que las tasas de la conversión del ingreso en logros sean variables entre individuos y comunidades. Es decir, lo que él dice, en parte tiene que ver con esto que dice Lourdes, es decir, la importancia que tienen las capacidades y el desarrollo de las capacidades, ¿no? Y esto él va a insistir, y después también una autora que a mí me gusta mucho, Marta Nussbaum, lo va a desarrollar aún más, bueno, las dos lo desarrollan, ¿no? Pero bueno, es una autora muy interesante, y bueno, y a partir de eso es que cambian efectivamente la forma en que se desarrolla. Es decir, no es que el nivel de ingreso se deje de lado, sino que lo que se hace es justamente empezar a ampliar eso, ¿no? O sea, decir, no solo es importante, por supuesto, sigue siendo muy importante el nivel de ingreso, sino que hay otras formas de desigualdad o otras dinámicas de desigualdad que se suman a estas desigualdad de ingreso o que se agudizan o que, digo, podemos llamar de distinta manera, a esta desigualdad de ingresos, ¿no? Y acá lo que entra es un poco el concepto que de alguna manera menciona Lourdes, que tiene que ver con el concepto de agencia, ¿no? Es decir, no es necesario considerar no solo, por supuesto, los aspectos que tienen que ver con el bienestar de una persona, sino también con el tema de la agencia, ¿no? Con la capacidad que tiene la persona, las posibilidades que tiene la persona de desarrollarse, ¿no? Y cuando dice posibilidad de desarrollarse, puede desarrollarse en lo que la persona pueda y quiera, ¿no? O sea, entonces, de acuerdo a este autor, el bienestar se evalúa mediante la libertad y los logros del bienestar. Esto comprende los logros alcanzados por las personas o funcionamientos y las opciones o libertades que la persona contó al realizar las elecciones o capacidades. O sea, la idea es un enfoque multidimensional. La agencia refiere a la capacidad de las personas de proponerse fines y llevarlos adelante. O sea, la idea por supuesto no es imponerle ningún fin, o sea, la idea es que la persona pueda encontrar en su vida qué es lo que quiere hacer, ¿no? O sea, que pueda proponérselo, puede proponerse ser obrero de la construcción, si eso es lo que quiere hacer. Y por supuesto, claro, esto igual es un debate filosófico gigantesco, ¿no? Bibliotecas enteras discutiendo si efectivamente cómo uno logra saber qué es lo que realmente quiere hacer, en la medida en que, bueno, efectivamente alguien con pocos recursos y que no sabe todo lo que existe para hacer, puede encontrar lo que realmente quiere hacer. Bueno, son preguntas muy difíciles de responder, ¿no? Pero la idea es, bueno, tratar de que las personas tengan, que tengan en lo posible acceso a las posibilidades y que a partir de eso puedan decidir, ¿no? O sea, eso es un poco la idea, y por supuesto, que por otro lado medir niveles de bienestar, ¿no? El bienestar que tiene que ver por supuesto, con la libertad y con el acceso también a ciertos servicios como básicos, ¿no? Entonces, a partir de eso, por supuesto, todo esto que imagina, piensa, elabora, termina igual en una medición muy reducida de lo que él piensa, de lo que él se propone, ¿no? O sea, al final el PNUD termina porque todo eso que él le gustaría medir es de alguna manera casi inalcanzable. Bueno, ¿cómo medir realmente lo que la persona, si efectivamente las personas o la comunidad, si un país, si una ciudad, la gente logra hacer lo que quiere hacer? Bueno, ya incluso a nivel individual es muy difícil de lograr, ¿no? Siempre está como el economicismo que le llaman por detrás, ¿no? Porque hay otras formas de vivir quizás que no se pueden medir con estos parámetros del capitalismo.
y capaz que, no sé, si vemos algunas comunidades como viven con menos recursos, quizás están mucho más felices que nosotros con más recursos, con la vivienda aceptable, con todas las cosas, ¿no? No sé, es muy difícil eso, ¿no? Yo la verdad Por que eso. no tengo así, en ese campo sí como que soy más, soy muy, con los años he ido adquiriendo dudas, más que Yo lo certezas, puedo, y cuanto profesora, más yo lo leo, puedo, claro, yo más lo, dudas tengo, porque por ejemplo, bueno, trato de leer mucho sobre las comunidades indígenas, y lo que veo es mucha diversidad, ¿no? O sea, veo efectivamente comunidades indígenas donde da la impresión bueno, de que alcanzan, sí, como niveles de... a mí no me gusta hablar en términos de felicidad, me parece un concepto que genera rechazo, el concepto de felicidad, pero que no existe la palabra, no existe la felicidad como tal, en todo caso momentos de felicidad, pero de bienestar, a mí la palabra bienestar me gusta mucho, bienestar, ¿no? sí, sí. Y es la que le usa y me parece que está bien, ¿no? Eso, ¿no? Alcanzar como cierto bienestar, ¿no? Pero igual, también en esas comunidades indígenas, por ejemplo, una sabe que existe, por ejemplo, la violencia en las familias, existe la violación, existen los privilegios, existe el machismo, existen prácticas horribles, ¿no? Horribles, o sea, esa cosa como ¿no? Como como el buen salvaje, se ha quedado como bastante demostrado que, bueno, no, ¿no? Y hay Profesora, pero cierto yo, como bienestar, claro, efectivamente. Bueno, justo terminé de leer una novela que pensaba también después de comentárselas, que me dejó un poco mal. Dudé, porque la terminé anoche y quedé un poco mal, porque pensé que iba a terminar de otra manera. Así que bueno, después en todo caso se las comento, pero tenía mucho que ver porque es una gran crítica al consumismo, es una enorme crítica al consumismo. Pero al final es un poco duro, entonces me quedé con... En general trato de no recomendar novelas que terminan como muy horribles, pero es interesante todo el devenir de la novela, porque efectivamente muestra esto, ¿no? Muestra efectivamente el consumismo llevado a la estupidez absoluta. Pero bueno, sigo un poquito más. Bueno, efectivamente, toda esta cosa de escena ha sido criticada por las dificultades que tiene en llevarlo a dimensiones y observaciones como concretas. Pero bueno, lo que yo quería mostrar un poco, bueno, esta es un poco la manera en que se grafica esta cuestión de SEM, y quería mostrarles un poco como el mensaje, ¿no? Si pudiera, pero sí con mensajes claves que tiene que ver con lo que estamos viendo sobre el desarrollo humano, ¿no? Y el título se me acá. Que la idea es, bueno, estos son un poco los mensajes. Bueno, por supuesto, las disparidades que existen en el terreno del desarrollo humano. Yo no puedo ver si que los mensajes son un poco estos, ¿no? Que aunque existen enormes disparidades, se está avanzando en la reducción de las privaciones extremas. Esta es un poco la idea, o se estaba trabajando por lo menos antes de la pandemia. Se estaba reduciendo por lo menos antes de la pandemia. Esto quizás lamentablemente se haya atrasado. Bueno. Que al mismo tiempo que se están generando un poco esto es lo que estamos mencionando, ¿no? Una nueva generación de desigualdades, se observan divergencias en las capacidades aumentadas, pese a la convergencia de las desigualdades básicas. Las desigualdades se acumulan a lo largo de toda la vida, y esto me parece un elemento fundamental, ¿no? Reflejando a menudo profundos desequilibrios de poder. Es decir, este es uno de los problemas fundamentales, ¿no? Es decir, cómo parar esas desigualdades, porque si las dejamos, no solo que permanecen, sino que se van acumulando, van empeorando, ¿no? Esto que ahora me parece como una obviedad, bueno, no lo era antes. O sea, lo que se pensaba era, bueno, sí, es terrible, la gente que nace pobre termina pobre, pero no es solo que eso, es que va empeorando la situación. O sea, se le van sumando nuevas desigualdades, ¿no? Se le va realmente empeorando su situación, ¿no?
diversos términos, en términos de salud, de calidad de vida, en términos de enfermedades psiquiátricas, en diversos sentidos, ¿no? No es casual que mucha de esa gente pobre después termine caminando en la calle, ¿no? Sola y termine muerta sola, ¿no? O sea, esa gente sí. que muere sola en la calle, ¿no? Para mí es como la imagen más terrible, ¿no? Morir solo en la calle es como, no sé, como una cosa, digo, no de un infarto, porque eso puede pasar a cualquier persona, ¿no? Sola o solo, por muerte, entre comillas, natural, es decir, no por un síncope, sino por... No, esa gente que muere sola en la calle, de frío, ¿no? De calor, o de desnutrición, o de... No sé, me parece una cosa como... La Ha imagen aumentado con la pandemia ahora, ¿no? por Acá en eso aumenta. Montevideo. En el centro es impresionante el cambio También es cierto que se concentran las personas sin hogar, sin techo, en el centro, porque es el lugar donde hay más lugares vacíos, ¿no? Para quedarse. Por eso los vemos tanto. Sí, yo vivo cerca del centro, sí está lleno. La evaluación de las desigualdades del desarrollo humano y la respuesta a este problema requiere una revolución en lo que atañe a su medición. O sea, lo que insiste CEN y lo que insiste el PNUD es que no es irrelevante la medición. O sea, la insistencia en medir no es puramente un ejercicio académico, sino que la idea es mostrar que con la medición se logra mostrar que se pueden intervenir en ciertos aspectos para por lo menos evitar que se siga acumulando esa pobreza, ¿no? O sea, por ejemplo, intervenciones, yo justo ayer estaba leyendo algo que en principio podría ser, entre comillas, menor, pero en África se mantiene algo que, bueno, que por supuesto existió en buena parte de nuestros países en algún momento, es todo el prejuicio hacia la menstruación, ¿no? Entonces, pero en África a un nivel que yo creo, bueno, no sé si en América Latina existió a ese nivel, ¿no? Que ese está asociado con, bueno, con la impureza, y con, bueno, con una serie bueno, en nuestro país no, seguro que no, porque además nuestro país fue siempre muy laico, lo cual eso como Estado, ¿no? No importa la religión personal, ¿no? Como Estado siempre fue muy laico, ¿no? Pero entonces, como siempre existe entre la pobreza y esta idea de asociar la menstruación con lo impuro, bueno, con una serie de cuestiones relacionadas con, bueno, con esto, ¿no? con la De la sexualidad. religión. ¿Perdón? Con la sexualidad, ¿no? Sí, pero sí, no es tanto con Porque la es el sexualidad, es desarrollo con... sexual del ser humano. No, sí, pero no es solo eso, no, tiene que ver sobre todo con el rechazo a las mujeres menstruantes, ¿no? Y eso incluye sobre todo especialmente a las niñas. Sí, Entonces, las sí. niñas no van a la escuela cuando están menstruando. Las niñas especialmente pobres. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a los productos higiénicos, no sé, las toallitas. Entonces, hicieron el cálculo y faltan como alrededor de, no sé, 2 meses al año por el tema menstrual. Porque no se daban cuenta por qué niñas que les iba bien en la escuela faltaban sistemáticamente ciertos días del mes, ¿no? Entonces, bueno, descubrieron esto. Entonces, lo que están entrando, como es tan caro las toallitas en África, no pueden de ninguna manera acceder. Entonces, bueno, lo que hacen es ponerse cualquier tipo de cosas, desde hojas, lo cual además a su vez producen, algunas personas se producen infección, no se pueden bañar, no pueden cocinar, no se pueden acercar a la cocina, porque son impuras. Permanecen No, por favor. encerradas en sus casas los 5 días de la menstruación. No tiene que ver con la sexualidad, es como muy horrible eso, ¿no? O sea, Peor. una cosa, Sí, no, sí. sí, si fuera sexualidad no pasa nada. Y además también lo asocian con la pérdida de la virginidad, entonces, encima con esas prácticas anteriores, bueno, etc. ¿no? Entonces, lo que están tratando es de intervenir regalándoles, entonces ahí lo que están tratando es
asociarse con algunas empresas, y acá, bueno, a veces el capitalismo puede funcionar, asociarse con algunas empresas para regalarle la famosa copa menstrual. Por supuesto, eso no es ninguna cosa sencilla, porque, por supuesto, desconocen su cuerpo, en absoluto, desconocen las mujeres que aún han tenido hijos, mucho más una niña, ¿no? Entonces, a explicarles cómo usar una copa menstrual es toda una historia, por supuesto tienen que hacer clases exclusivamente para las niñas, explicarles cómo usarlo, que se animen a usarlas, y bueno, eso es todo esto. Entonces ahora están tratando de hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, esas intervenciones, bueno, alguien puede decir es menor, bueno, menor sí, más o menos, no es menor, porque bueno, si vos lográs eso, lográs que las niñas vayan a la escuela, lográs que esos días pasen desapercibidos para el resto de las personas, puedan ir a la escuela, no sean rechazadas, no tengan el tema ese famoso de que si aparecen manchadas, están manchadas, como si fuera una cosa terrorífica. Bueno, son ese tipo de cosas en las cuales, bueno, si no sabemos, o sea, yo por ejemplo no tenía, o sea, había escuchado esto, sí, de la menstruación como algo muy, como un rechazo, pero no sabía a ese nivel, que fuera tan fuerte que, por ejemplo, no pudieran cocinar. No pueden cocinar porque el riesgo es que esa malignidad que tienen durante esos días sea transmitida a través de la comida. O sea, las mujeres es como que somos el mal cuando estamos menstruando. Es una cosa... No, bueno, todo eso tiene que aparecer. ¿Qué más nos van a achacar? Es tremendo. Bueno. Entonces, bueno, lo que dice también acá es que podemos corregir las desigualdades, actuamos ahora antes que los desequilibrios de poder económico se trasladen al ámbito político. Este era un poco lo que quería mostrarles. No lo veo, a ver. No, yo tampoco lo veo, pero bueno, está. Yo tenía que mostrar un poco de... Ah, por cierto, quería mostrarles otra cosa. Al poder económico. Bueno, esto es lo que decíamos de las capacidades del enfoque de Nausmann, que yo les sugiero muy enfáticamente, esta autora, que es muy buena. Lo que pretende es ser una doctrina política y como tal se encamina a determinar parcialmente derechos específicamente políticos, este es el enfoque de las capacidades, que plantea una teoría de justicia capaz de servir de base para el derecho constitucional y las políticas públicas de una nación que aspire a la justicia social. Entonces, en la propuesta de Nausmann se pregunta qué significa calidad de vida, pero dentro de una teoría de los derechos básicos de los seres humanos que deben ser respetados y aplicados por los gobiernos de todos los países como requisito mínimo. Y en este sentido, si me permiten, un pequeño como, una cosita chiquitita, les quería mostrar, pero, es una cosa, un segundo. Si me permiten, es una cosa menor, pero me pareció interesante. Es una propuesta que está circulando ahora, pero me pareció linda no es para bajar ninguna línea, pero me pareció como interesante. Espero que no les moleste. Me pareció interesante como, bueno, es algo que se está discutiendo ahora en muchos países. Acá se está también discutiendo, pero con menos énfasis, y ahora les explico por qué. ¿Sí? ¿Qué les parece? Tienen que estar de acuerdo, por supuesto. Me dicen si se escucha. Explícame otra vez lo de los niños pobres. ¿Por qué hay niños pobres? Sí. ¿Hay gente pobre? Pues porque no tienen dinero y sin dinero... No se escuchó. Explícame otra vez lo de los niños pobres. ¿Por qué hay niños pobres? Porque hay gente pobre. Pues porque no tienen dinero y sin dinero la gente no puede comprar comida, pagar una casa y entonces son pobres. Así funciona. ¿Y por qué no trabajan y tienen dinero? Porque papá y mamá trabajan y así no somos pobres. Qué rollo todo el día trabajar. Yo no quiero ser mayor. Mi profe me dice que para trabajar
hay que estudiar y estudiar. No es fácil encontrar trabajo. ¿Entonces no hay trabajo para todos? Pues no sé, parece que no. Pero si no hay trabajo no hay dinero. Qué mal, así que no hay dinero para todos. ¿Qué va? Hay mucha gente con mucho dinero. ¿Y por qué? ¿Porque trabajan mucho? No sé. Pues porque son ricos. Es así. Hay ricos y hay pobres. ¡Qué mierda! Todo el mundo debería de tener lo suficiente para comer y para vivir. Quizá no lo han pensado. Yo no entiendo a los mayores. Quizá hay que explicárselo bien clarito. La renta básica universal es un ingreso que se da a todo ciudadano. Es universal, un derecho de todas y todos. Incondicional, no tienes que hacer nada para recibirlo. Suficiente. Debe de bastar para tener una vida digna. Individual. Toda persona tiene derecho independientemente de su situación familiar. La renta básica universal acabaría con la pobreza y haría una sociedad más justa. Y todos seríamos más libres y felices. ¿A qué mola? ¿Ha quedado bien clarito? Bueno, sería la transformación esa, ¿no? A ver si la cerré, porque siempre me pasa lo mismo, dejo todo abierto. ¿Qué les pareció? Además de simpático. El mensaje está Los niños claro, somos ¿no? simpáticos. Exacto. Me tan tierno que lo dije, también lo tengo que pasar. Lo vamos a escuchar más si lo dicen los niños. Está muy bien Pero hecho. sí, es un tema, ¿no? Es un debate que tiene ya su tiempo. Bueno, en España hace mucho que se está discutiendo. ¿Qué dijiste, Diana? Yo ya escuchaba. Ah, sí. Bueno, perdón, volvemos al tema de la menstruación. A mí me acuerdo que una vez me dijeron que no podía hacer gimnasia porque estaba menstruando. Y entonces yo dije, bañarse era típico de cuando éramos chicas, algunas nos decían eso, que no podíamos hacer gimnasia. Bueno, y otras cosas, ¿no? O sea, bañarse, por ejemplo. Bañarse, tener sexo, lavarse la cabeza. ¿No se podía bañar? No, claro, lavarse la cabeza. ¿Por qué? Bueno, pero eso me parece que también era un poco ignorancia, porque las generaciones mayores, las madres también, eran gente que de repente era poco estudiada, entonces claro. Es un poco, digo, ha ido evolucionando eso, ¿no? Eso que acabo de leer ahora de la salsa blanca, nunca lo había escuchado. Es la primera vez en mi vida que escucho. No, pero da cuenta de que las mujeres, pero no hay nada parecido en los hombres. No, claro, porque la que está golpeada siempre somos las mujeres, es una cuestión de género. De brujas, ¿no? De fantasmas, de las que las mujeres tenemos algo de misterio, de algo que no se puede comprender, somos incomprensibles, somos un poco locas, siempre hay algo incomprensible alrededor nuestro, de nuestros cuerpos, nada, o sea, yo qué sé, el otro día me pasó una persona que me dice, bueno, creo que van a hacer hoy porque, mirá, está la tormenta. Yo dije, no sé qué tiene que ver. Entonces me dice, pero ¿no crees en eso? No, la verdad que no. No. Y la verdad que se lo dije con cierta molestia. Por supuesto el bebé no nació, por suerte. No nació. No nació, qué raro, porque ya la tormenta pasó y no sé qué. Y se re enojó. Pero la verdad, no, basta con eso, ¿no? Porque es bueno, profesora, generarle como una pero cosa. Hay cosas que son tradiciones, porque por ejemplo... bueno, pero hay que cortar con las tradiciones. Pero en mi pueblo nos mostraban a la luna, ¿tá? Mi madre me mostró a la luna, mostró a mi hijo a la luna sin que yo le dijera que lo hiciera, y a ver, era lo que yo te quería comentar hoy. O sea, todo es economicismo, porque yo te puedo hablar de un pueblo sin luz, sin agua, sin nada, que me crié hasta los 13 años, rancho de paja, agua de cachimba, y si vos me preguntás cómo era la vida ahí de los adultos y todo, yo te puedo decir que nosotros éramos gente feliz,
O sea, mi visión de ahí, o sea, no tendríamos la Coca-Cola en la mesa todos los días, pero mi recuerdo de reuniones, de pencas, de pastelería, de torta frita, de baile en la escuela, o sea, yo tengo otra visión con muy pocos recursos de cómo se vive. Y eso de las tradiciones, de que si te enfermas te ponen la papera junto con grasa de vaca, con no sé qué de vaca, te ponían en la papera. Bueno, era como los remedios del medio, ¿no? O sea, si estamos en el medio rural y no hay un médico, no hay una farmacia, se usaba lo natural para curarnos. No, espere, pero está bien pero otra cosa es cuando eso va acompañado. Yo no creo eso de la luna, pero mi madre... Con un prejuicio con un prejuicio hacia, en este caso, hacia un género, ¿no? En este caso hacia las mujeres, ¿no? O sea, que las hace salir de la escuela, ¿no? Que las pone en un lugar bueno, como que tienen una cosa así como... Una mancha. Sí, una mancha, una cosa. El problema es eso, ¿no? Un estigma. Me parece que ese es el problema. El otro, bueno, en algunos casos es irrelevante, totalmente, y en otros casos, nada, sí, efectivamente, bueno, hay remedios que además que tienen que ver con sí, que venga alguien que te haga Reiki, ¿no? Yo no creo en el Reiki, pero no te hace ningún daño. En el caso no te va a hacer ningún daño. Muchas veces hay algo que tiene que ver con la sugestión, con la idea de alguien que se te acerca a vos con afecto, con cariño, y eso probablemente te haga mucho bien. Entonces, el mal de ojo. El afecto y el cariño mal no hacen. Así que por ese lado no hay ningún problema. El tema es cuando eso va acompañado de algún tipo de engaño. Pero bueno, volviendo al tema del videíto ¿por qué venía a cuento? Bueno, viene a cuento porque efectivamente la renta básica se está proponiendo en un contexto de gran desigualdad, como no dicen los niños con claridad, y se está proponiendo en un contexto donde efectivamente en general los economistas y demás reconocen que no va a haber empleo para todo el mundo, ¿no? Eso es como una cosa que ya mucha gente lo reconoce, o sea, independientemente de lo que una haga, ¿no? Para estudiar y demás, no es como antes que decir, bueno, si vos estudiás, no, mentira, o sea, va a haber gente que nunca va a tener empleo o que quedó fuera del mercado laboral porque no hay posibilidad, bueno, en realidad nunca existió el pleno empleo, pero en todo caso no hay posibilidad real para que todos, porque la idea justamente es ir cada vez más hacia empleos que van a ir desapareciendo, ¿no? Cada vez más se van a ir desapareciendo. Lo cual además se plantea además en otros términos, que es que efectivamente haya gente que no quiera trabajar y que se quiera dedicar a otras cosas y esté dispuesta a vivir con un mínimo muy mínimo, porque la renta... Eso es uno de los grandes problemas que tiene el incremento, ¿no? El poder implementar el tema de la renta básica universal. Por ejemplo, en España el gran problema es ese, aparte, ¿no? Cómo la gente no lo acepta porque no cree que sea justo que todo el mundo deba percibirlo. Claro. Y por lo general son las de clase media o más alta los que no quieren que los de clase más baja lo perciban porque eso sería una comodidad, ¿no? Para que no trabajaran más. Porque lo ven así. Ellos lo ven como que si perciben eso, no trabajan más. Bueno, se van a quedar con eso y no van a buscar otra salida. Primero, bueno, sería, es posible, o sea, lo que es posible no sé, yo no generalizaría. Digo, es la media, es un tema que tiene mucha discusión en España. Muy mínimo, O sea, lo que están proponiendo es muy mínimo, no sé. Claro, sí, y esas eran las discusiones. Yo te digo a vos, no hay que le dé para vivir tampoco. Claro, no, o sea, la idea es que dé para vivir, pero de una manera muy así, a ver, bien por encima, así, por la línea, sobre la línea de pobreza casi. 30.000 pesos. Claro. 30.000 pesos, bueno. Y vos decís, bueno, a ver, pero no trabajás, ¿eh? Claro. O sea, la idea es que no trabajás. Entonces, puede ser que alguna gente, por ejemplo, empleadas domésticas, bueno, es probable, puede ser que algunas empleadas domésticas digan, bueno, en lugar de ganar esa miseria, yo me quedo en mi casa con mis hijos. ¿Y por qué no? Y capaz que es mejor todavía. Exacto. ¿Por qué yo tengo que ir a limpiar inodoros y no me puedo quedar con mis hijos en mi casa en lugar de ir a limpiar inodoros? O sea, si es un trabajo que a mí no me da ningún placer, no me da nada a cambio, y sí puedo tener
puedo dedicarme a cuidar a mis hijos. Y además, pensándolo socialmente, ¿no sería mejor que esa mujer se quedara en la casa a quedarse limpiando inodoros? No sé, en todo caso que sea una decisión de ella, que ella tenga esa posibilidad de decidir. O sea, la idea es darle el poder a esa mujer que diga, no, yo igual prefiero salir porque me gusta irme de casa, no tengo ganas de estar todo el día metida en casa, no tengo ganas de estar todo el día, prefiero tener esa independencia y ese mínimo, aunque sea poco, de plata. Pilar. Esa mujer o ese hombre, o sea, en ese núcleo familiar, pero la mujer que tenga esa sí, ¿no? No, que aparte, tipo, no es que, bueno, elijo estar con mis hijos, porque hay que darle de comer. Entonces, bueno, en esa situación habría que, o sea, aparte de que no hay trabajo, que no se consigue, hay mujeres que, bueno, o sea, consiguen lo que pueden para trabajar, no siempre, o sea, el 90%, no sé, casi el 100%, no, o sea, no hace lo que realmente quiere, pero bueno, hay que darle de comer a los hijos y no eso, podés elegir. Por supuesto, no podés elegir. Pero en el caso de estas mujeres, que lo que tienen para elegir es un empleado, ser trabajadoras domésticas o nada, ¿no? O sea, podrían elegir, bueno, no trabajo y recibo esto, ¿no? Giovanna. Hola, profe, soy Giovanni. Giovanni, perdón. Nada, pasa nada. No, primero que nada pensaba que cuán viable es hacer todo esto, porque si se pretende darle a todos, y si hablamos de dignidad humana, cuánto sale, cuánto es que se debería aportar a cada persona, que bueno, está. Pero a la vez también, con lo que estaban planteando, pienso de que tampoco se puede dejar así nomás a las personas darle la plata, porque ¿en qué lo gastan? Nos preguntamos. Me parece que se requiere un poco de condiciones también, es una mano, pero también de que la persona pueda seguir buscando lo mejor para su vida, digamos, como, no sé, condiciones para que siga estudiando, o si hablamos socialmente, para que siga contribuyendo, como por ejemplo, no sé, empezar a promover más las huertas comunitarias, cosas así, para que se siga aportando de alguna manera a lo social, y no quedarnos saciados con un ingreso y ya está. Bueno, pero a ver, la idea hay varias cosas. Una, la idea esta de la renta básica es, se la damos a todos por igual, pero por supuesto, la gente que tiene, después están los impuestos. Por supuesto, el que más gana va a tener un impuesto mucho mayor, por lo tanto, en realidad la va a recibir y de hecho la va a devolver. Y en algunos casos la va a devolver con creces, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso yo devolvería con los impuestos esa renta, no tiene sentido que yo reciba esa renta, obviamente. En otros casos de alguna de ustedes que, por ejemplo, solo estudian y no trabajan, tendrían la renta y no la devolverían. O sea, dependiendo de cada caso, devolverían o no la renta, en algunos casos la devolverían con mucho, además de devolverla, pagarían más impuestos. O sea, eso está estudiado con mucho detalle, no lo conozco solo detalle, pero eso está súper estudiado, y que está súper estudiado que se puede hacer. Eso por un lado. Después, en cuanto a condiciones, no, esa es la idea, esa es la diferencia con cualquier otra política. No hay condiciones, o sea, la idea es incondicional, la idea es que esto además supone una postura filosófica, que es, la idea es que vos confíes cambio de paradigma, te diría. Claro, eso es absolutamente, la idea es que vos confías en que la persona haga con el dinero lo que hace siempre, lo que quiere. Porque vos tampoco sabés, es como cuando tienen hijos, ¿no? Decís, vos idealmente, ¿no? Vos vas por la calle y ves, yo qué sé, padres o madres que insultan a sus hijos. A vos a mí me encantaría pararme y decirme, boludo, ¿para qué tuviste un hijo si te dedicas a insultarlo? No podés legalmente, no podés socialmente y no podés éticamente, porque vos quién sos para meterte en la vida de los demás. Bueno, esto es lo mismo. Lo que puede hacer el Estado, como Estado, es promover. Sí, claro que puede hacerlo. O sea, que puede promover es todo lo que vos decís, pero lo podría hacer ahora eso, no tiene por qué estar en la renta básica. Y eso no lo hace ningún gobierno, eso se podría hacer ahora. Por suerte están las organizaciones de la sociedad civil que cada vez más proponen, pero bueno, obviamente su capacidad de llegada a la gente es menor, pero en términos filosóficos es un cambio de paradigma, que supone el problema
el problema es propiedad e impuesto. El problema fundamental es propiedad e impuesto. O sea, vos podés producir, hacer pelota al medio ambiente, pero la idea es que no te saquen nada. O sea, nosotros, ese es el tema. Entonces, requiere mucho, ¿no? Mucho todavía. Vernos en esta multidimensionalidad y vernos en esto de que cada vez hay otros que hacen el trabajo que lo debería hacer el hombre, que se está sustituyendo la mano de obra, que está trayendo este problema, ¿no? Por más que te capacites y todo, seguramente no tengas trabajo. Y aparte de eso, el desempleo que hubo en todas las sociedades, creo, desde siempre, ¿no? Entonces, me parece que viene por ahí un cambio de vernos, ¿sí?, en esta multidimensionalidad, y de ver que los recursos en realidad no alcanzan, y que hay que repartirlos, que no queda otra, porque si no vas a ver pobreza extrema todo el tiempo. Así es. Bueno, No, sí, pero siempre vamos a estar en la misma mecánica de aprovechar los frutos que da el otro, tanto desde los No es que el otro. son pobres. ¿Cómo no va a ser el otro? Los ricos hoy se aprovechan de los que más hacen esfuerzo, y con esto seguimos en la misma lógica, porque se le ayuda bien, pero si uno no busca tampoco superarse y contribuir de alguna manera, está aprovechándose de los frutos de los demás. Y no sé cuál es el cambio de paradigma que mencionan tampoco. ¿Hacia dónde nos dirigimos con esto? bueno, es una propuesta, ¿no? O sea, igual probablemente no se aprueba, y mucho menos acá, así que por ahora no hay ningún cambio de paradigma. O sea, lo que se propone con la renta básica es ese cambio que no, digo, es eso, una propuesta pensando en la gente que no tiene posibilidad real de trabajar, pero por supuesto es totalmente discutible y bueno, nada, o sea, toda opinión es válida, ¿no? O sea, yo acuerdo con esa propuesta, pero por supuesto, digo, es válido no acordar, digamos, ¿no? Totalmente. Hay otras posibilidades, y efectivamente, bueno, hay gente que bueno, para empezar, hay gente que piensa que la desigualdad es inevitable y que no hay mucho que hacer. O sea, hay obviamente distintas posturas ideológicas frente a eso, ¿no? Eso obviamente es totalmente respetable. Bueno, volviendo a Terborn, ¿se acuerdan que quedamos, si no me equivoco, acá, ¿no? En los tres tipos de desigualdades, la vital, existencial y de recursos, creo que la habíamos ya definido, ¿no? La importancia de estos tres tipos de desigualdad, la vital, que tiene que ver con esa que surge cuando en el momento que nacemos, en los primeros años. Vimos la importancia, y esto también hay un montón de trabajos que muestran cuán importante es esa desigualdad en los primeros años. Vimos que por supuesto tenía que ver, en primer lugar, con todo lo que tiene que ver obviamente, con las condiciones en las cuales nacen los niños, pero también tiene que ver con las dimensiones que tienen que ver con el estímulo, ¿no? con todo también con la dimensión afectiva, con la dimensión, obviamente con la nutrición, el peso que tengan, etcétera, ¿no? Todo eso que se cuida tanto en los primeros años. Y después, bueno, obviamente con la dimensión, la desigualdad existencial, y acá, bueno, lo interesante, el gran aporte de este autor es que incluye todas estas otras cuestiones que tienen que ver con el respeto, con los derechos humanos, bueno, con todas esas otras dimensiones que no suelen mencionarse y que afectan de desigual manera a las personas, ¿no? Y que acá, bueno, entrarían todas estas variables que no son como las clásicas, que no son solo ser pobre o rico, sino que también esas otras desigualdades que tienen que ver con raza, género, etnia, identidad sexual, etc., ¿no? Que también está. Bueno, y la desigualdad de recursos, que sí son las que de alguna manera siempre se utilizan, ¿no? Entonces, de alguna manera, este autor, perdón. No, la clásica, dije. Sí, la clásica. De alguna manera este autor lo que hace es una propuesta un poco más, yo diría, más completa sobre los tipos de desigualdades, ¿no?
Entonces, a partir de esto, y acá, bueno, yo creo que viene lo más interesante de este autor, es que distingue estas 3 clases de desigualdades, propone 4 grandes mecanismos a través de los cuales se producen las desigualdades sociales, ¿no? Que son distanciamiento, exclusión, jerarquización y explotación, ¿no? Y esto, bueno, él hace como una especie de cuadrito, no sé si lo tienen por ahí el texto, y que los concibe como mecanismos entrecruzados y acumulativos, ¿no? Esto es lo de entrecruzados y acumulativos, me parece como elementos centrales, ¿no? Entonces, el punto de partida sería el mecanismo de distanciamiento, o sea, que crea desventajas entre sujetos en condiciones iniciales más o menos equitativas. Entonces, y transita progresivamente hacia la exclusión, que va poniendo barreras y obstáculos a aquellos que ya están en situaciones de desventaja. La jerarquización, que institucionaliza la barrera de exclusión como divisiones entre superiores e inferiores, y la explotación, que es como máximo, ¿no?, que permite la extracción de los recursos de los sujetos inferiorizados o subordinados en beneficio de los sujetos dominantes. No sé si eso se entiende bien. Quizás lo podríamos ver acá. ¿No? Si quieren abrir la página, mirar la página 65, es el cuadro 4. No sé si quieren que lo veamos. No me acuerdo si lo puse acá el cuadro. Ah, sí, lo puse, bien. No me acordaba si lo había logrado poner o no. Sí, lo hice. No lo puse, lo reproduje. Bueno. Entonces acá está el cuadrito que me parece... Profe, sí. Hay una persona que quiere entrar. Oh, pero ¿no la hice entrar ya? Es que se le desconectó. Ah, pero yo la hice entrar. Sí, yo la vi, sí. Ahora hay más, ¿no? Bueno, no sé. Sí, yo vi. Enseguida le puse algo. Pero capaz que se arrepintió. Capaz que quería entrar a otra clase, ¿no? Capaz que se equivocó de clase. Bueno, acá está el cuadrito, que se los hice especialmente. A ver si lo ven. Esta cosa me molesta horrible. Distanciamiento, ¿no? ¿Ahí lo ven bien? Sí. Distanciamiento, ¿no? A ver si lo entendemos bien. Bueno, ir adelantado, atrasado, y la dinámica es estructuración normativa de la recompensa. Por ejemplo, el ganador se queda con todo, que le llaman acá efecto San Mateo, o sistema de estrellato. Eso lo explica por acá, pero es simplemente una manera de decirlo. Está por acá. Que, bueno, ahora no me acuerdo por qué le dice. Tiene una explicación acá de por qué está. Un segundo. Ahora me olvidé por qué efecto San Mateo. Tiene una explicación que no me acuerdo cuál es. Bueno, pero bueno, es como, no me acuerdo cuál es, por qué, pero es como el ganador se queda con todo, pero no me acuerdo por qué explícitamente le llama así. No sé si lo encuentro. No están ahí con el texto, ¿no? ¿Me están siguiendo? Sí. A ver si encuentro lo de San Mateo, me pareció interesante y me olvidé. Bueno, no encuentro lo de San Mateo. Bueno, después lo busco por qué era San Mateo. Lo había buscado y me olvidé. Bueno. Entonces la agencia es esta, ¿no? La parte de acá, del cuadrito este, ¿no? Distanciamiento, exclusión, jerarquización y explotación. Entonces, la segunda columna es de alguna manera cómo se produce eso, ¿no? Y la otra es la dinámica sistémica. Eso, la dinámica. Ah, me faltó una. Esta es la agencia directa. No, esto se me corrió, perdón. Acá. Bueno, la agencia directa sería acá como se produce, ¿no? Sí, sería va acá. Ahí. ¿Ve la flechita? Sí, va acá. Sí, sí. Bueno. Los mecanismos y la agencia sería la segunda. Sí, y la dinámica sí.
Ahí está. Se me movió pero después se puede lo corrijo. Bueno, la exclusión, bueno, el distanciamiento es eso, ¿no? La psicología social del éxito y del fracaso, bueno, eso es como la mínima, ¿no? Es el mecanismo mínimo del distanciamiento. Después viene la exclusión, que es cuando efectivamente es un avance mayor, ¿no? O sea, dejamos a gente afuera, ¿no? Y está muy bien la manera en que lo define, ¿no? El derecho a la ciudadanía, el derecho de propiedad, como los umbrales de acceso, ¿no? El derecho a la admisión, ¿no? El VAR se reserva el derecho a admisión. Después tenemos la jerarquización, ¿no? Y acá es, bueno, centro y periferia de la ciudad, acá ya hablamos de una jerarquía de roles familiares, ¿no? Donde el estatus, etcétera, ¿no? Hombres, mujeres, estatus en términos ya de poder, ¿no? De una cosa mucho más fuerte. Y la explotación es el máximo, ¿no? Ya acá estamos en una cosa, una relación absolutamente jerárquica de extracción, utilización, abuso y demás, ¿no? Pero a mí me parece como los mecanismos me parecen como algo muy bien logrado, ¿no? El cuadrito me pareció como algo súper bien, ¿no? Súper bien hecho. No sé, y bueno, ¿cómo a partir de esto además uno puede pensar como elementos de cómo reducir y él lo hace, ¿no? O sea, a partir de cada una de las cuestiones, ¿no? De los, ¿cómo se llama? De los mecanismos. Claro, ¿cómo reduzco las desigualdades a partir de los mecanismos de desigualdad, ¿no? O sea, como estrictamente. Entonces se dice, bueno, cuando uno habla de distanciamiento, bueno, lo contrario es aproximación, ¿no? Entonces, aproximación como capacitaciones, acciones afirmativas, acciones afirmativas como cuáles. Bueno, la típica es, por ejemplo, cuando en una universidad o en una escuela, lo que sea, lo que hacemos es discriminar positivamente a algunas personas, por ejemplo, a los afroamericanos, a las mujeres, o capacitaciones para que las mujeres puedan entrar en política, etcétera, ¿no? Es decir, la idea es aproximarlas a eso que las distancia, digamos, ¿no? O sea, cuando no hay barreras formales, ¿no? Lo mismo cuando decimos, bueno, estamos hablando de inclusión, bueno, lo contrario de la exclusión es la inclusión, derechos humanos, leyes contra la discriminación, y lo mismo lo contrario, ¿no? Hablamos de jerarquización, lo contrario es, perdón, desjerarquización, ¿no? Y acá hablamos de empoderamiento y democratización, ¿no? Empoderamiento, claro, esto no tiene que ver ya con leyes, ¿no? Es como, esto es interesante pensarlo, por ejemplo, en términos de lo que tiene que ver con mujeres, ¿no? Le podemos pensar en cada una de las dimensiones, pensarlo en esos términos, ¿no? Es decir, en tema mujeres podemos pensar primero aproximación a partir de ¿qué? Capacitación y acciones afirmativas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con capacitar a las mujeres para la participación política, ¿no? En términos de inclusión, leyes que obliguen a que haya mujeres en las listas y en el Parlamento, ¿no? O sea, obligar a que en el Parlamento haya mujeres. Desjerarquización tiene que ver con empoderarlas de alguna manera, empoderar a las mujeres, empoderar al sistema político, empoderar a las mujeres para que el sistema se democratice. Esto tiene que ver con algo mucho más fuerte, es poner a mujeres en todos los cargos, pero además que el discurso se democratice, que el discurso sea inclusivo. Bueno, esto tiene que ver con esta idea de la inclusión, por ejemplo, del discurso, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que a algunas les cuesta usarlo, pero no por rechazo, sino por, ¿cómo se llama? Por limitaciones mentales. Giovanni. Pensaba que esto de empoderar podría ser en términos generales para la población, con esto que él mencionaba en la desigualdad existencial, con el tema de autonomía y la confianza en las personas, podría ser un objetivo como para empoderar a la población en general y que suena un poco de meritocracia, pero no voy por ahí, sino
más en lo personal, que se les empodere a la población en general, medio lo interpreté por ahí respecto a esta desigualdad existencial. Lo que pasa es que el punto de partida es la desigualdad, ¿no? O sea, cuando hablamos de empoderar, estamos hablando de empoderar a alguien que está en una situación de desigualdad. O sea, no hay igualdad, ¿no? Y cuando hablamos de desigualdad, recordemos que Targon habla de desigualdad en términos de injusticia, no de desigualdad en términos de diferencia, simplemente, sino de una diferencia injusta, ¿no? O sea, como mencioné en la clase pasada, no es que Targon esté en contra de las desigualdades, porque las desigualdades siempre van a existir, ¿no? Y las diferencias también. Pero lo que insiste Targon es ir en contra de aquellas desigualdades injustas, ¿no? Y se acuerdan que en la clase pasada definimos en qué términos son injustas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de empoderar, es empoderar a las personas que están en una situación desprivilegiada, en una situación en cuales sus derechos son vulnerados, ¿no? O sea, no de cualquier persona, ¿no? O sea, por ejemplo, mis derechos no están siendo vulnerados, ¿no? Sí, O sea, sí, entiendo. O sea que las diferencias no las cuestiona, sí lo que sería injusto. Claro, exacto. Aún así, como lo veo, estaría bueno para que la noción de igualdad se estuviera respetando desde el principio, que todas las personas puedan ser empoderadas de manera igual desde un comienzo. Bueno, pero no sería el concepto de Targon. Del autor, sí. Del autor, ¿no? O sea, y en general no es el concepto de empoderamiento, ¿no? O sea, el concepto de empoderamiento surge a partir porque puede ser mal usado el concepto de empoderamiento, ¿no? O sea, a mí, yo no es un concepto que siempre me gusta usar, ¿no? Para mí es como hay que usarlo con mucha precaución, digamos, con mucho cuidado, ¿no? O sea, hablamos porque uno podría hablar podría hablar en un mal sentido, ¿no? Hay gente que se empodera mal, ¿no? O sea, y de hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hablando coloquialmente, no en términos sociológicos, ¿no? Yo he dicho, reconozco, fulano o mengana está empoderada mal, ¿no? En el sentido, como para decir, lo digo coloquialmente, por supuesto, ¿no? En el sentido de, ¿no? Como que agarró viento la camiseta, como que se cree que es más que nadie, ¿no? O sea, cuando lo digo sociológicamente, ¿no? Cuando estoy pensando en empoderar, estoy hablando de un grupo que está en una situación vulnerable, que está en una situación social muy desfavorecida, ¿no? O sea, no estoy pensando, por ejemplo, en mujeres gerentas de empresas. No me parece que son mujeres que están sufriendo una desigualdad. No en mi caso, por ejemplo, yo diría, las mujeres de la universidad tenemos que empoderarnos de qué, ¿cuál es el problema que tenemos? Eventualmente podríamos tener un problema puntual, por ejemplo, como pasó con en la Facultad de Ciencias, frente a este profesor que incurrió en acoso sexual a una profesora. Sí. Entonces, bueno, en ese caso, sí hubo una movilización para, de alguna manera, empoderarse frente a un grupo de profesores que se movilizaron para no acatar lo que dijo el consejo, que era, acá hubo un acoso sexual probado, ¿no? Entonces hubo una gran movida de parte de estos profesores para no acatar lo que decía el consejo, y entonces frente a eso, efectivamente, hubo una movilización feminista, y dijimos, esto no lo vamos a permitir. Y ellos hicieron una movilización por las medios de comunicación, y nosotros hicimos lo mismo. Eso fue como un momento de empoderamiento, digamos. Y eso era para mí una cosa importante. Había que empoderarse para decir, no lo vamos a permitir, ¿no? ¿Perdón? No, que entonces sería más de reivindicar, reclamar algo injusto, sí. Claro, o sea, para mí es esto, pero digamos, no somos un grupo que necesitemos empoderarnos, ¿no? O sea, estamos hablando de
como pasó un poco con la población afro-uruguaya, ¿no? Que en algún momento logró ciertos derechos gracias a cierto empoderamiento. Es decir, bueno, acá pasaron de ser, como decía Turén, ¿no? Siguiendo para conectar con otros autores, ¿no? Pasaron de ser personas, ¿no? A ser actores y a empoderarse, ¿no? O sea, fueron actores porque se empoderaron, ¿no? Porque pasaron a ser actores sociales y lograron una cierta visibilidad pública y dejaron de ser solo las personas que en carnaval salen a tocar los tambores, ¿no? Entonces adquieren ciertos derechos, entonces empezaron a salir y decir, bueno, de acá en más no queremos que nos sigan diciendo negros y negras, queremos que nos digan afro-uruguayos, no importa si a la gente le gusta o no, nosotros queremos eso, queremos ciertos derechos, queremos que nos incluyan en los empleos públicos, queremos esto, y esos se empoderaron, ¿no? Y lograron eso, lograron la inclusión de ciertos derechos. Creo que todavía falta mucho para lograr, por ejemplo, redistribución y rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, porque siguen siendo, claramente, se muestra en las estadísticas, siguen siendo las personas más pobres en Uruguay, siguen siendo las personas menos educadas en Uruguay, siguen viviendo en los barrios más marginados. De hecho, que vivo en Palermo, cada vez hay menos afro-uruguayos, porque como Palermo se ha ido encareciendo. Sí, no, pero quería decir la otra palabra, gentrificando, ¿no? Los se han ido como corriendo, digamos, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas. Pero no sé si se entendió el concepto. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bueno, y el último punto es la redistribución y rehabilitación. Redistribución que también lo vamos a retomar con la otra autora, Nancy Fraser, que también habla de redistribución, que se da a través del sistema tributario, la transferencia y los servicios sociales, ¿no? Que también vamos a hablar sobre el tema de la transferencia y el tema tributario. Por supuesto, acá los sistemas tributarios, el sistema de tributación, la forma en que se pagan los impuestos, ¿no? También da cuenta de un concepto de desigualdad, ¿no? O sea, la forma en que se tributa en un país da cuenta de qué concepto tenemos de la desigualdad, de cómo pensamos la desigualdad. Esto nos retrotrae al módulo 3, por supuesto, ¿no? Que tiene que ver con si consideramos las diferencias de clase y el tema de la desigualdad en un tema basado en los méritos, o más bien pensamos en un tema de conflicto, o sea, cómo el tema de... Esto vuelve, ¿no? Con aquello que hablamos en el módulo 3 de conflicto versus el conflicto permanente e inherente al sistema, o el conflicto como algo puntual. Si pensamos en las clases como un sistema, ¿se acuerdan, no? De relaciones o no, como un sistema de estratos, y entonces también el sistema tributario, la forma en que lo pensamos en un sentido progresivo, es decir, si pensamos que debemos imponer un sistema tributario donde los que tienen más pagan más, o no, pensamos que efectivamente los que aportan más, ¿no? O sea, los que generan más empleo tienen que pagar menos, porque generan más empleo, o en realidad eso es independiente y los que tienen más, como dice Piketty, el sistema tributario tiene que estar, deben pagar más, no solo los que ganan más, sino también los que tienen más propiedades, los que tienen más riqueza, ¿no? Los que tienen más privilegios. Entonces, básicamente ese sería el sistema tributario, o sea, tributar más en función de eso, o no. Y entonces vamos a otro sistema tributario, que fue un poco lo que se aplicó en la década del 90, ¿no? En la década del 90 lo que se hizo fue un sistema tributario donde la idea era que aquellas personas que daban empleo, ¿no? Que tenían empresas y demás, tributaron menos, ¿no? Con la idea de que con eso iban a traer más inversiones y después eso se iba a derramar en el resto de la población. Todavía estamos esperando. No pasó. Después está el tema de los transferencias y servicios sociales, ¿no? La transferencia tiene que ver básicamente, bueno, eso, ¿no? Un sistema donde transferimos parte de los ingresos comunes a algún sector de la población, ¿no? Y esto tiene que ver con, bueno, a quién se los transferimos. Si hacemos un sistema de transferencias a poblaciones vulnerables o a personas
Distribución sería, ¿no? Sí, pero puede ser, o transferencias, depende también cómo lo pensemos a eso. Si hacemos un sistema de redistribución de ingresos a partir de un sistema tributario, o hacemos un sistema de transferencias, ¿no? O sea, ahí también depende mucho de cómo se piensa el sistema tributario, ¿no? En los últimos años lo que predomina son lo que se llaman políticas focalizadas, ¿no? Que lo que hace es focalizar en ciertas poblaciones con ciertos criterios y se va a esas poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, las personas pobres que no tienen determinados recursos, se les da a esas personas, mientras permanezcan en esa situación. Algunas pensamos que eso no debería ser así, sino que deberían ser políticas universales con un sistema de tributario que devuelva a la persona, que en realidad un sistema tributario que tome en cuenta eso, entonces que sería mucho más fácil además de aplicar. Pero eso es materia absolutamente opinable, ¿no? Y después está todo el tema de los servicios sociales, que tiene que ver también con lo mismo. Servicios sociales universales, pero que obviamente... ¿Dónde está Giovanni? ¿Qué pasó? Se fue. Sí, llora un gatito, sí. Es el plomo de mi gatito, que no llora, lo que quiere es salir, pero no puede. Ya se calmó. Los servicios sociales, ¿qué es lo que pasa con los servicios sociales? Y esto, por supuesto, la diferencia se nota mucho según qué país estamos hablando, ¿no? Como los servicios sociales son públicos, y en general está pensado sobre todo para las personas más pobres, lamentablemente, según qué país, ¿no? Porque, como ya comenté, en Finlandia la educación es básicamente pública, entonces es muy buena, y no hay diferencias entre los sectores sociales, entonces no hay problema. El problema es cuando los servicios sociales son solo para las personas pobres, entonces son muy malas, y entonces, bueno, efectivamente ahí lo que sucede es eso, ¿no? O sea, hay una discriminación muy fuerte con estos servicios. Acá estaba lo de San Mateo, que tanto lo buscaba, lo había puesto acá. Lo de San Mateo lo busqué mucho, ahora me acordé que el año pasado me pasé buscando lo de San Mateo, que no entendía el concepto de San Mateo, pero acá está. Esta era una referencia al Evangelio de San Mateo. Yo sabía que en algún lado lo había buscado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Entonces encontré, era eso. Digamos, pero si yo lo busqué a esto. Y este era el video, que ahora me olvidé cuál era el video que le había puesto acá. Yo me paso poniendo el video. A ver cuál era me quiero acordar cuál era, que me olvidé cuál era. Son solo 3 minutos. Pero no sé si le puse, a ver. No, pero este es para discutir después. No, este es otro feminista. No lo voy a poner. Lo vamos a discutir después. Sí, pero quedan solo 15 minutos. Giovanni, entraste y saliste varias veces. ¿Qué te pasó? ¿Te cae? ¿Se te cae la internet? Sí, me pasó eso. Bueno, no sé, me parece que antes que se me vaya lo de la mochila. Bueno, ¿cómo? No quiero seguir avanzando porque este sermón da para mucho. El gatito ya se tranquilizó. ¿Cómo? Se me fueron algunos, me parece. Bueno, hablé muy rápido, me parece. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Bien? ¿Se entendió? Es bastante... El sermón da para mucho, pero lo vamos a ver bastante porque por suerte tampoco es que tengamos tantos... Lo quiero revisar un poquito más, que revisemos juntas, un poco más a Termon. Menos mal que encontré lo de San Mateo, me tenía preocupada lo de San Mateo. ¿Qué era eso? ¿Perdón? Lo de San Mateo, ¿qué era? Lo de San Mateo es lo que les leí recién. ¿No lo vieron? Sí. ¿Escucharon? Tienen caritas un poco cansadas. No. El calor, profe. Pero no hace tanto calor hoy. Bueno, peor estuvo ayer estuvo mal. Peor. Bueno,
Creo que si me quieren preguntar algo sobre el parcial, porque ahora nos vemos antes del nos vemos el miércoles que viene. No nos vemos. El martes. El Sí, martes. el martes es feriado. El martes es feriado. Sí. ¿Es feriado? Claro, es 2 de noviembre. Es 2 de noviembre. Estoy más perdida que... Entonces, Y yo no lo se que voy a hacer es mandarles, Patricia, ¿vos me podrías mandar tu correo? ¿O me mandás un correo? Sí, ¿cómo no? No, pero mándamelo nomás a mi correo y te mando el PowerPoint del módulo. Como la vez pasada. Yo lo Sí, como subo la vez al pasada. grupo. Eso, perfecto. Pero quiero corregirle Bueno. algunas cositas. Igual ya les digo que que no va a ser complicado para nada el parcial, no les va a costar. Pero creo que no les mandé, me quedé recolgada con la de Somote. ¿Con qué? No, estaba leyendo el chat, que Diana se quedó colgada con la de Somote. Les digo que no va a ser complicado el parcial 3. Es para pensar un rato, pero... Y además, como es solo una pregunta, no les va a llevar mucho. Profe, sobre la corrección del parcial, Sí. a nosotros nos fue medio mal, porque creo que tenemos 7. Y a mí me pareció que me había quedado claro lo de Tourén, pero dice que estaba confuso. Yo Bueno, no. hablalo con Julián, porque yo no corregí el 2. Yo corregí el 1. Está. Porque nos vamos intercambiando. Nos vamos intercalando. Y lo otro que iba a comentar es que una perspectiva como de género, de laudelar, le quieren quitar a varias normas que tenemos en nuestro derecho. Cuando te ponen como ejemplo el buen padre de familia, viste, que eso vino del derecho romano, del pater, ¿no? Que era propietario de los hijos, y bueno, viste que es todo como que... Yo en el contrato de alquiler se lo saqué. Y el escribano me dijo, pero eso está en todas las... Claro, bueno, a mí qué me importa. cuando se Yo refiere al no cuidado... estoy yo sola con mi hijo, así que acá no hay ningún padre de familia, así que yo le voy a sacar esto. Y entonces, no le faltaba que tenga que firmar un contrato con el buen padre de familia. Y entonces me dijo, bueno, también no se enoje. Y bueno, también, pero yo le voy a sacar esto. No, lo quería comentar nomás, que lo había leído, me parece. Bueno, que hay tanto para remover, aunque sean cuestiones simbólicas, ¿viste? Decir que no digo, lo simbólico también importa, ¿no? O sea, hay que remover todo eso, ¿no? Ya es hora. Sí, eso está como una matriz, ¿no? Matrizado, como decía. Sí, bueno, pero se saca, ¿no? Se saca. Sí. Todo. No hay que dejar ningún rastro. Y además porque siempre hay como los derechos, no es que queden, ¿no? O sea, ya vimos que los derechos se avanza y se retrocede, ¿no? Y esto está probado, ¿no? Están todo el tiempo con riesgo de volver para atrás. Entonces, hay que seguir avanzando y hay que seguir insistiendo, ¿no? Ahora en Estados Unidos, en algunos estados que se había aprobado, por ejemplo, el aborto, ahora se volvió para atrás y se abolió. Entonces hay mujeres que tienen que recorrer varios estados para lograr abortar. O sea, que tienen esa ventaja de que pueden ir a otro estado, pero igual, ¿no? Es una pérdida de derechos. Entonces, no es menor. Y bueno, ahora acá se está a niveles de ACE, se está en salud pública, se están poniendo trancas. Sí, eso ya lo leí, sí. Y a nivel pero bueno. de la población trans, lo mismo, estaba funcionando muy bien todo lo que tenía que ver con la urbanización y ahora se está empezando también, ¿no? Como a dar vueltas, bueno, vamos a ver. Entonces, los derechos no es que se alcancen y listo, sino que hay que estar mucho encima de eso, ¿no? Lo que pasa es que tristemente nos dejamos ahí llevar por la ideología de quien está al cargo, de quien está al mando, ¿no? Claro, cosa que no sucede en otros países. Sea el área que sea, digo, pero claro. pesa mucho la ideología y no se deja de lado acá, entonces... Lo interesante... el tema es separarnos.
El tema es Claro, pero separarnos, no se hace. vernos como Pero no se individuos hace. separados de la ideología, eso es Y tremendo. eso sería lo ideal, Lourdes, pero es lo que no se hace. Sí, ya sé, Si pero fuera pero así, no. creo que no tendríamos tanta desigualdad. Sí, pero, O bueno, o sea, algunas cosas podrían ser más manejables, pero sí, la ideología pesa mucho. El yoísmo también. exacto. Yo creo que hay una parte importante que tiene que ver con las iglesias. En el caso uruguayo también, aunque parezca raro, pero pesa, obviamente pesa. Está oculto, pretende estar bajo un velo, pero es más presente de lo que nos Sí. imaginamos. Sí. A veces cuando critico a los argentinos, después los termino aplaudiendo porque digo, son mucho más, ¿cómo te voy a decir? Más instantáneos, ¿no? Y nosotros, bueno, de hecho hay ciertos programas periodísticos que acá no pudieron desarrollarse porque es como te dije, ¿no? O sea, hay cosas que están muy fuertes presentes. Es como que, bueno, nos dejan ahí al libre albedrío, pero mientras no nos veamos como individuos, como un gato, como un perro, que simplemente estamos transitando en esta vida y tratar de vernos lo más iguales posibles y eso, lamentablemente hay que seguir luchando, cosechando la semillita para no perder derechos, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, me van a comentar la pregunta, la dejamos por acá, y bueno, entonces mando por Patricia el PowerPoint de la... Ya le mandé yo, profe. Ya le mandé un mensaje por mail. Ah, perfecto, te mando el PowerPoint y bueno, cualquier cosa me escriben, ¿ok? Gracias, profe. ¿La consulta se entrega el miércoles? El miércoles a las 20, o sea, el miércoles ven a... O sea, inmediatamente después de ver a Julián, el miércoles. No, a Julián lo vemos el viernes. Lo vemos el viernes. Ah, tenés razón. O sea, ¿ustedes ya no tienen clase? No. Claro, qué boba, perdón, me confundo los días. Nosotros nos vamos a quedar sin la clase del martes. Claro, exacto. Pero no se preocupen, porque en realidad vamos bien con el programa, no hay problema. O sea, lo que les hubiera faltado, yo hoy había pensado en hacer un práctico pero nada, es un práctico que quería hacer, pero no es, quería hacer sobre las bolivianas y el uso de las polleras. Pero en realidad es más para agregar cosas, pero no es nada que no pasa nada. Nos vemos entonces la otra semana, pero por otro lado mejor que no tengan clase porque les viene bien para estudiar. Sí. Eso es lo bueno. Estudian para el parcial, les va a ir bien, y eso, piensen mucho en el otro. Para el otro, o sea, para la verdad que yo justo la semana que viene me voy a Buenos Aires, entonces, pero para el otro, por ahí lo que podemos pensar es hacer una clase, si quieren, bueno, virtual o presencial de consulta. Por ahí estaría bueno eso. Bueno. Porque como es tan importante lo del último parcial, por ahí podemos armar algo. ¿Okay? Bien. ¿Ya hay fecha? De parcial sí, están todas las fechas. Pero ya sé, hay en la hay página, yo no me molesta mandárselas 200 veces, ya me la piden todo el tiempo. No dije nada. Igual al lado hay un cronograma donde está todo marcadito con eso. Desde el principio del semestre creo que está aparte. Ahí está diciendo después que estaban marcadas. Ahí está. Pero vamos bien. Con el cuarto vamos súper bien. Todo bien. El cuarto va a ser un poco más complicado. Sí. Muchos autores es de a dos. Ya no hay tanto para... Además es de a dos personas, o sea que vayan pensando bien eso, cómo se van a analizar, porque es de a dos, o sea, y tienen que meterle las dos personas al parcial. Claro. ¿No se puede hacer de a uno? ¿Tiene que ser tipo con otro compañero del grupo? No, con quien quiera. No hay nada preestablecido. Bueno, profe. Bien. Gracias. Gracias. Nos vemos, hasta luego.